Buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos un día más a este espacio de reflexión de la palabra de Dios. Les saluda su hermana en la fe, Gilma Benítez. Les invito a orar juntos para prepararnos y disponernos a entrar en la sintonía de esa vivencia, de lo que es el meditar la palabra de Dios desde la lección divina, la lectura orante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea, Señor, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. A ti sea toda la gloria, toda la honra, Señor. En esta mañana, en este día nuevo que tú nos regalas, ¿cómo no decirte que te alabamos, que te bendecimos? Si es un nuevo mes que tú nos abres las puertas, tú nos has permitido levantarnos e iniciar con la alegría, con el gozo de sabernos hijos tuyos, Señor. Bendice nuestra vida, bendice los hogares de cada uno de mis hermanos que en este momento están sintonizando a través de los diferentes medios este espacio de meditación. Bendice sus vidas, bendice sus familias, provéeles lo que ellos necesitan, atiende las peticiones de cada uno de ellos. Te pedimos por el Papa Francisco, por la Iglesia peregrina en la tierra. Te pedimos por nuestro arzobispo, Monseñor Luis Alas. Te pedimos por nuestro pastor de nuestra parroquia Sagrado Corazón de Jesús, el Padre Carlos, por toda la comunidad de renovación. Te pedimos por los ministerios de comunidades, por mis hermanos allá de los diferentes países, de los diferentes grupos de oración, donde la renovación se mueve como una corriente de gracia que tanto bien le hace a la humanidad a través de esa fuerza renovadora del Espíritu Santo. Y también te presentamos todos los diferentes apostolados, movimientos que tenemos y enriquecen a nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica. Bendito seas, Señor, alabado seas. Madre Santísima, Madre amorosa y tierna, en esta mañana nos acercamos a tu divina presencia, Madre Santísima. Te invitamos a que vengas como estuviste en el cenáculo junto a los apóstoles, que en esta mañana estés oportuna aquí con nosotros como lo hace siempre, Madrecita linda, y intercedas por cada uno de nosotros, por nuestras intenciones, por nuestras necesidades ante tu divino Hijo. De manera especial en esta mañana oramos por todos los pacientes que están en los hospitales, recuperándose de esta pandemia del coronavirus, por los que están en estado crítico, para que el Señor haga efectivo esos tratamientos, por los que están en estado grave, para que el Señor pueda permitirles en su divina misericordia que puedan recuperarse de esa enfermedad, por los que están en observación y que han salido positivos, para que nuestro Señor permita que esas medicinas sean efectivas. Y por todos los que son casos sospechosos, mi Señor, permite que esas pruebas salgan negativas. Que cese ya esta pandemia que ha cobrado tantas vidas a lo largo y ancho de nuestro territorio, y no solo de nuestro país, sino en el mundo entero. Ten misericordia de nosotros, mi Señor, en tu bondad. Te pedimos que nos envíes tu Espíritu Santo para que abra nuestra mente, nuestra inteligencia para interpretar las Sagradas Escrituras y los signos de los tiempos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen día para todos mis queridos hermanos. Una vez más, un saludo de paz de parte de su hermana en la fe, Gilma Benítez. A usted que nos está sintonizando a través de mi canal en YouTube, a través de las redes sociales, a través de la página de evangelización de la Renovación Carismática Católica, Sagrado Corazón de Jesús, a través de la página de evangelización Jesús camina en medio de su pueblo, y a través de mi muro en Facebook, Gilma Benítez, su hermana en la fe, les saluda. Hermanos, vamos a reflexionar de la lección divina utilizando este método. Y
lo hacemos con los textos que la iglesia nos presenta para el día viernes 1 de mayo. Queridos hermanos, compartiendo con algunas inquietudes de ustedes que me hacen llegar sus mensajes, sea a través de un mensaje privado vía inbox o sea a través de un comentario, muy bienvenidos todos los comentarios, sea que lo hagan personalmente conmigo. Muy bienvenidos sus comentarios a través de cualquier medio que me los hagan llegar. Les agradezco y siempre ustedes siéntanse libres de realizar sus comentarios a esta su servidora. Soy laico consagrado al servicio de la evangelización. Estoy aquí en esta comunidad de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, en la comunidad de la Renovación Carismática. Tengo varios años ya de venir caminando en la comunidad y agradezco al Señor que me ha permitido también poder compartir con mis hermanos en Brooklyn, New York, y en New Jersey, en Elizabeth, en Rahway, y así en diferentes lugares donde el Señor me ha permitido llevar la bendita palabra de Dios. Me preguntaban que en qué consiste la lección divina. Pues sería como para profundizar y dar una enseñanza completa de lo que es la lección divina. Pero sí, así rapidito a una explicación breve. La lección divina es la lectura orante de la palabra de Dios. Para ello usted necesita tener un espacio, un lugar donde recogerse, donde invocar al Espíritu Santo ante todo, orar invocando la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que es el que nos guía, el que nos ayuda a interpretar las Sagradas Escrituras, como lo dice San Lucas 24:45. Y en ese espacio de que usted se recoge, ora, abre el texto bíblico que la iglesia nos presenta, usted comienza la lección, que es la lectura, pero es una lectura pausada, es una lectura no corriendo, no ir a terminar el texto, no, es una lectura buscando donde el Señor le habla a usted personalmente, a través de una frase, a través de una palabra, y eso yo le llamo pepita de oro, es buscar mi pepita de oro dentro de esa mina que es el texto bíblico. Y cuando usted encuentra esa pepita de oro, usted la toma, la anota o la subraya si es una Biblia de estudio la que usted tiene. Yo acostumbro tener una Biblia de estudio y una Biblia para proclamar la palabra. En la Biblia de estudio yo subrayo, hago apuntes, y en la Biblia de proclamación es cuando me invitan a predicar y esa pues trato de mantenerla así como muy bonita, muy presentable. No es irrespetuoso que en la Biblia subrayemos o hagamos anotaciones, no. Eso es parte del aprendizaje que nosotros necesitamos como cristianos católicos para estar enriquecidos de la fuente de la Sagrada Escritura, para saber dar razón de nuestra fe en todo momento. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Entonces, en la lección nosotros hacemos una lectura breve, pausada, buscando esa frase, esa palabra donde el Señor me habla a mí personalmente. Estamos en la pregunta, ¿qué me dice a mí el texto? Después pasamos en esa lectura, hacemos la pregunta, ¿qué dice el texto? Y después pasamos a la siguiente pregunta que les anticipé, ¿qué me dice el texto? Pasamos a la meditatio, la meditación, el segundo paso, la meditatio, ¿qué me dice a mí Dios en este texto? Meditamos, ¿qué me dice a mí? Después pasamos lectio, lectura, meditación, contemplación, contemplatio. En la contemplación contemplamos a Dios que nos está hablando en el texto. Y yo lo hago así, pero también está la oración, oratio. Oramos con el texto. ¿Qué le digo yo a Dios a través de este texto? Mi respuesta a Dios en este texto. Y después pasamos a la contemplación, que les decía que yo anticipo la contemplación a la oración. Pero antes va la oración. Sería el tercer paso. Tercer paso, la oración. Yo inicio con la contemplación, después de la meditación. Y después me quedo en la oración. El quinto paso es la acción, es hacer vida el texto.
es llevar a la práctica de la vida diaria ese texto. Y en eso consisten los 5 pasos de la Lectio Divina, la lectura orante de la palabra de Dios. Es un método enriquecedor donde utilizamos las frases, los verbos, los personajes, los lugares, las preguntas. Y de ahí se ha ido enriqueciendo la iglesia con diferentes métodos de predicación, para poder interpretar un texto bíblico, para poder profundizar un texto bíblico. En la Lectio Divina han encontrado la fuente todos los demás expertos, teólogos, eruditos y qué más podría decir, personas espirituales, místicos, contemplativos, que han ido suscitando métodos de lectura orante de la palabra de Dios. Todo tiene su fuente en la Lectio Divina, que es el método más antiguo que tiene la Iglesia desde el siglo IV para enseñarnos cómo orar, cómo meditar y cómo escudriñar un texto bíblico de la palabra de Dios. Para este día la Iglesia nos presenta con esa introducción que fue un poco larga, pero necesaria porque me preguntaban en qué consistía eso de la Lectio Divina y qué eran las pepitas de oro. Pues así, a largo grosor, traté de compartirlo y explicarlo. Cualquier inquietud, háganmelo saber y en un próximo programa estaremos nuevamente explicando en qué consiste la inquietud que usted nos presente. En este día, el tema que el Señor me ha regalado a través de la Lectio Divina de las pepitas de oro: mi carne verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Decíamos los textos bíblicos para el viernes 1 de mayo y en este día viernes estamos iniciando nada más y nada menos que el mes dedicado a la Santísima Virgen María. Así como octubre, que es el mes del Santo Rosario, el mes de mayo también es el mes de la Virgen María y si es el mes de Mamá María, es el mes de rezar el Santo Rosario. Y el Santo Rosario es una oración bíblica, una oración que nos hace meditar en la infancia, en los hechos que Jesús pasó haciendo en la tierra, su vida adulta ya con los discípulos, sus hechos, sus acciones, y también tenemos los misterios dentro de el entorno hacia Mamá María, hacia la participación de ella en este plan salvífico de salvación de su Hijo amado, su presencia junto con Él. Y tenemos los misterios posteriores a la resurrección, los misterios gloriosos. Y así sucesivamente miramos que en los misterios del Santo Rosario contemplamos toda la vida de Jesús, la vida de la Iglesia, la vida de nuestra Madre Santísima. Oramos con María a Jesús a través de esta oración del Santo Rosario. Una oración que si la sabemos contemplar es hermosa, el rezo del Santo Rosario. No rezar por rezar, no por decir Dios te salve María, llena eres de gracias, no, sino meditando. Bueno, mis queridos hermanos, con ese comentario sobre el mes mariano dedicado a nuestra Madre Santísima, como dice por ahí un canto, cómo amar a su hijo y a su madre, ¿no? Si antes que ella naciera, si antes que él naciera y que ella naciera, ya la había escogido Dios a ella para ser madre de su hijo y a él para enviarlo a darnos la salvación a nosotros. Bueno, mis queridos hermanos, entonces tenemos los textos para el día de hoy. La primera lectura, Hechos de los Apóstoles, es un texto largo, extenso, capítulo 9, versículos del 1 al 20. Y nos vamos a encontrar con la conversión de Saulo. Saulo lo hemos visto anteriormente cuando Esteban es apedreado. En la semana pasada, en un texto bíblico de la primera lectura, nos presentaban a Esteban, el primer mártir de la iglesia, y los que apedreaban a Esteban pusieron sus ropas, sus mantos a los pies de Saulo, y Saulo, dice la palabra, que estaba de acuerdo con aquel asesinato del diácono Esteban. Y ahora encontramos en estos primeros versículos del capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles cómo Saulo ha llegado donde el sumo sacerdote a pedir documentos, permisos, autorizaciones para poder ir a apresar
a todos esos seguidores del camino, a los seguidores de Jesús, a los discípulos. Y tomo las pepitas de oro que el Señor me ha regalado a mí del capítulo 9, versículos del 1 al 20. Saulo amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor. Segunda, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor y cayó por tierra y oyó una voz. Tercero, Saulo estuvo 3 días en Damasco ciego sin comer ni beber. El Señor dijo a Ananías, ve a la calle principal, busca a un hombre de Tarso llamado Saulo que está orando. El Señor dijo a Ananías, he oído hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a sus fieles. Es Ananías contestándole al Señor. Y Jesús le dice a Ananías, Jesús dijo, tú ve allá porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones. Para ir resumiendo sobre el mensaje de esta primera lectura que nosotros podemos extraer así como una esencia, porque aquí hay mucho para compartir, mucho para partir de varios puntos de donde queramos arrancar. Un Saulo antes de Cristo, un Saulo en el encuentro con Cristo y un Saulo después de su encuentro con Cristo. Tomemos esas 3 ideas para que nosotros así brevemente podamos extraer una reflexión o meditación de esta primera lectura. Mis queridos hermanos, ¿cómo es Saulo antes de conocer a Cristo? Pues Saulo es un hombre instruido. Él fue discípulo directo de el maestro Gamaliel, un rabino famoso, el mejor rabino, el mejor doctor de la ley. Y él fue alumno de él, fue instruido por él. Entonces Saulo además es ciudadano romano. Saulo tiene toda la doctrina, es fariseo, tiene toda la doctrina de la ley perfectamente metida en su cabeza. Y tiene todo el ego romano como un buen ciudadano soldado romano que es. Bueno, no es soldado, él es como tiene otro rango más alto. Entonces, como buen militar, digamos, romano que es, Saulo anda buscando permiso con las autoridades para ir a apresar a todos los seguidores del camino, a todos los discípulos del Señor. Así es Saulo antes de Cristo. Anda con rabia, anda con ira, queriendo encerrar a toda la gente que dice que Jesús es el Señor y que es Dios y que ha resucitado. En ese acontecer que Saulo va ya con esos permisos a apresar a todos los cristianos, yendo de camino, mientras va hacia Damasco, una luz del cielo de repente con el esplendor lo envuelve. Y él escucha una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, Señor, ¿quién eres? Y la voz le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ese diálogo entre Saulo y esa voz que él escucha, a mí me parece algo bello. Ese es el encuentro con Cristo. Venimos de Saulo antes de Cristo, ahora estamos con Saulo en el encuentro con Cristo. Y cuando él escucha esa voz en ese resplandor que lo envolvió, Saulo le dice el Señor, soy Jesús a quien tú persigues. Y Saulo en realidad no está persiguiendo a Jesús, si lo podemos mirar así lógicamente o como se ve. Él está persiguiendo a los cristianos, pero como los cristianos son los discípulos de Jesús, en realidad él está persiguiendo a Jesús. Si tú me persigues a mí y yo soy discípula de Jesús, si tú hablas de mí y yo soy cristiana católica, seguidora de Jesús,
en realidad, si tú hablas de mí, tú estás hablando no de mí, estás hablando de Jesús, porque la cabeza de la Iglesia Católica es Jesús, yo soy parte de su cuerpo. Y si yo hablo de ti y tú eres católico, cristiano de la Iglesia de Jesucristo, y yo estoy hablando de ti porque eres católico, en realidad yo no estoy hablando de ti, yo estoy hablando de Jesús, porque Jesús es la cabeza de la Iglesia Católica. Mira cómo podemos encontrar una riqueza ya en este encuentro de Saulo con Cristo, desde la palabra que nos está dando. Después nos dice la siguiente pepita de oro: en ese encuentro de Saulo con Cristo, Saulo estuvo 3 días en Damasco ciego. De este encuentro, Saulo resulta que quedó ciego. Saulo miraba, pero no veía. Y para ver de verdad necesita quedar ciego. Ciego a las doctrinas que él tenía, ciego a lo que él creía que era la verdad. Quedó totalmente estático por 3 días. Pero a la vez dice el Señor que cuando Saulo queda ciego, nos dice la palabra del Señor, que Saulo estaba en ayuno y en oración, porque así se lo dice el Señor mismo cuando Ananías, quien tiene una visión, Ananías es un discípulo del Señor, y Ananías, el Señor se le aparece y le dice: Ananías, ve a la calle principal. Ahí se encuentra Saulo, un hombre llamado Saulo, es de Tarso, que está orando. Saulo está en ayuno y oración. Saulo está meditando en ese encuentro que ha tenido con Cristo. Cayó de todo, dice la palabra que cuando ese resplandor lo envolvió, cayó en tierra. Cuando cae en tierra, ese caer en tierra de Saulo significa que reconoció, significa que bajó para poder escuchar la voz. Necesitaba caer de su postura. La palabra no dice que cayó de un caballo, no dice que cayó de un... No dice de qué animal se cayó. La palabra dice que cayó por tierra. Pero como era ciudadano romano, y en ese tiempo quienes andaban de soldados romanos andaban a caballo, suponemos que se cayó de un caballo. Ya eso ya es la tradición de la Iglesia que nos lo enseña, y pues deducimos que pasó así, ¿verdad? Pero en realidad la palabra no dice que cayó por tierra. Pero caer por tierra en el lenguaje bíblico es reconocer, es bajar de donde tú estás para tener un encuentro con Cristo. Y cuando Ananías va a buscarlo, así lo encuentra. Pero antes de ir, Ananías le dice a Jesús: Señor, ¿cómo que tú me mandas a buscar a ese hombre? Yo he oído que ese hombre ha hecho mucho daño a tus fieles. Así somos nosotros, como Ananías. A nosotros nos cuesta creer que alguien que anda en malos pasos, que alguien que ha sido descuidado, que alguien que es una persona de malas acciones, pueda cambiar. Y nosotros hasta nos atrevemos muchas veces a decir: ese es caso perdido. No, mis queridos hermanos, para Dios nadie es caso perdido. Para Dios todos somos sus hijos y todos tenemos la misma oportunidad que tú y yo hemos tenido de tener un encuentro con Jesús e iniciar un proceso de conversión y cambiar de vida, cambiar de rumbo, cambiar nuestras actitudes, cambiar nuestra mente, nuestros pensamientos, cambiar nuestro corazón y dejarnos renovar, transformar por Cristo a través de la acción purificadora
y transformadora del Espíritu Santo que obra y sigue obrando todos los días de nuestra vida dentro de nosotros. La conversión inicia, pero de ahí es un proceso hasta el día de nuestra muerte. ¿Cómo será Saulo después de su encuentro con Cristo? Ya vimos cómo era antes de su encuentro con Cristo. Hemos visto en el encuentro con Cristo. ¿Y cómo será el futuro de Saulo? Pues Jesús mismo le dice a Ananías, porque Ananías no quiere ir. Él le dice, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones. ¡Qué hermoso! Jesús tiene la mirada fija en ti, que eres Saulo hoy día. Jesús tiene la mirada fija en mí, que soy Saulo hoy en el 2020. Jesús tiene la mirada fija en ti, que me estás viendo, que me estás escuchando, que eres el Saulo que se acaba de encontrar con Él. Y que quizás estás todavía ayunando, orando, discerniendo cuál es el plan que Dios tiene para tu vida. O quizás tú todavía estás planeando maldad o estás todavía lejos de Él. Pero ahí donde tú andas, Jesús te va a salir al paso en tu camino de Damasco y te va a envolver con su luz de la fuerza del Espíritu Santo. Te va a hacer caer de la postura de donde tú hoy estás y te va a decir a ti, como le dijo a Saulo, yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo, negando, rechazando. Yo soy Jesús, porque tú en cualquier momento te va a tocar reconocer y decirle, ¿quién eres, Señor? Quiero conocerte. Y entonces Jesús te va a decir, yo soy Jesús. Y ahí mientras tú estés reflexionando, alguien va a llegar y te va a animar a acercarte a la comunidad, a orar por ti, a integrarte a la comunidad, a ir a un retiro, te va a invitar a un retiro de vida en el Espíritu, a un retiro de evangelización, a un retiro para que tu encuentro con Cristo sea más profundo, más íntimo, más sólido. Hermanos, hermanas, dice el Papa Francisco que todos necesitamos un encuentro personal con Cristo de corazón palpitante y ojos abiertos. Así nos lo dice en la Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Nos dice que necesitamos un encuentro con Cristo, como el que tuvo Saulo, porque Saulo su vida cambió totalmente a partir de ese encuentro. Miren, por eso yo les decía que solo en esta primera lectura teníamos para mucho. El tiempo se nos ha ido solo reflexionando con Saulo. Tú, mi querido hermano, has sido escogido como un instrumento para anunciar a Jesús a las naciones. Quizás no vas a ser un gran predicador, quizás no vas a anunciarle a Él, pero hay muchas maneras de ser predicador. El Señor me ha permitido hacerlo a través de una enseñanza, a través de una prédica, a través de una meditación, a través de diferentes maneras que las hay. A través de una predicación informal, un diálogo con una persona. Pero el mejor instrumento de predicación, el mejor medio para anunciar a Cristo es el amor, el perdón, la comprensión. Toca día a día armarnos de paciencia porque nos encontramos con personas y toca tener paciencia. Y eso solo lo da Dios. Mi carácter es bien fuerte, soy enojada y a veces se me quiere salir el Gilma. Y yo le digo al Señor, dame paciencia. Señor, que yo disminuya y que tú crezcas en mí. Y el Señor nos lo concede. Y así podemos decir con el salmista en el Salmo 116,
que aclamen al Señor todos los pueblos. Todos los pueblos debemos aclamar al Señor, todas las lenguas, todas las naciones, en un mismo lenguaje, el lenguaje del amor, no importa el idioma, porque grande es su amor hacia nosotros. El amor de Dios es inmenso hacia la humanidad y su fidelidad dura por siempre. Nos dirá otro salmo que su amor y su misericordia son nuevas cada mañana. Llegamos al Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 52 al 59. Le voy a pedir un poco de paciencia, hablando de paciencia, porque este espacio hoy se nos va a alargar un poquito. Entonces yo les pido esa paciencia a ustedes, pero es que los dos textos bíblicos que se nos han presentado en este día son enriquecedores. Y el Evangelio nos habla de mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Cuando tú has tenido un encuentro personal con Cristo de corazón palpitante, tú vas a poder expresar y ser ese instrumento que es Pablo. Y ya lo vamos a ver en 1 Corintios capítulo 11, versículos del 23 en adelante. Pablo hablándole a la comunidad de Corintios, contándoles lo que él ha recibido del Señor. Él no dice que lo recibió de los apóstoles. Pablo dice lo que él recibió del Señor para que él lo transmitiera. Mis pepitas de oro del Evangelio de San Juan son los judíos. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Son los judíos hablando, el pueblo judío. Jesús les contesta, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Este es el pan que ha bajado del cielo. Esas son las pepitas de oro que el Señor me ha regalado para el día de hoy. Y el Señor es claro. Fíjense que tenemos ocasiones donde el Señor ha dicho cosas en los evangelios y cuando los discípulos le dicen, Señor, ¿qué quieres decir con ese lenguaje que no lo entendemos? Viene el Señor y se lo lleva a solas y comienza a explicarles, no, es que lo que yo quise decir fue esto y esto y esto y esto y esto. Pero en este caso, vamos a ver el día de mañana cómo el Señor le contesta a los discípulos a través de este evangelio, a través del discurso del pan de vida. El capítulo 6 del Evangelio de San Juan es un discurso eucarístico, pero a la vez es un discurso que habla de la persona de Jesús. Bueno, el pan eucarístico es la persona de Jesús, pero cuando decimos que el texto de San Juan 6 nos habla de la persona de Jesús, nos habla de la fe en Jesús, la necesidad de creer en Él, como enviado de Dios para darnos salvación. Y la necesidad de creer en el pan eucarístico, en la Eucaristía, la presencia de Él presente en su cuerpo, sangre, alma y divinidad en la hostia consagrada. Lo que la Iglesia nos enseña y lo que es el culmen de nuestra fe. La Eucaristía es el culmen de nuestra fe, es el sacramento de los sacramentos, así le llama el catecismo de la Iglesia Católica a la Eucaristía, sacramento de los sacramentos, el culmen de nuestra fe. Mis queridos hermanos, aquí cuando los judíos se cuestionan y dicen, pero ¿cómo puede darnos a comer su carne? Pues eso era terrible, que Jesús les estuviera diciendo que se iban a comer su carne. Eso era pecado en la mentalidad judía. Mas, sin embargo, Jesús viene y les dice, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida. Es que Jesús no se refería a que se lo iban a comer a Él. Él se refería a la presencia mística que Él iba a dejar en la Eucaristía, a su presencia escondida en ese pedacito de pan.
y alguien me dice, ¿tú crees eso? Yo les digo, si Jesús lo dice, lo creo. Y como Él lo dice, yo lo creo. Y todavía dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré el último día. Y por si eso fuera poco, Jesús sigue diciendo, mi carne es verdadera comida. No está diciendo mi carne es simulación de comida. No. Él dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y nos dice, este es el pan que ha bajado del cielo, no como el que le dio Moisés, que lo comieron y murieron. El que coma de mi pan vivirá para siempre. El verdadero pan que ha bajado del cielo es Jesús, Eucaristía, presente en la hostia consagrada, mis queridos hermanos. Y de eso tú y yo no debemos de tener duda. Por eso nosotros deberíamos de temblar de adoración, de contemplación ante la presencia de Jesús, Eucaristía. Nuestro interior debería de estremecerse en adoración cuando aparece Jesús dentro de las manos del sacerdote, cuando Él pide por el poder del Espíritu que ese pan deje de ser pan y ese vino deje de ser vino y se conviertan en el cuerpo y la sangre del Señor. Y vean, hablando de Pablo, vean lo que Pablo nos dice. Pablo iba a ser un gran instrumento de predicación para las naciones. Y vean lo que, hablando de la Eucaristía, Pablo nos dice en el capítulo 11 que yo les he venido mencionando, capítulo 11, versículo 23. Dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que os transmití. Pablo lo viene transmitiendo. Que el Señor Jesús, la noche en que era entregado, tomó pan. ¿Qué tomó Jesús? Pan. Así nos lo dice. Primera de Corintios 11, 23. Dice Pablo, ya no es Saulo, ahora es Pablo. Yo recibí del Señor lo que os transmití. Hay una tradición transmitida. Esa es la tradición que la iglesia nos enseña, a la que la iglesia le llama tradición apostólica. Dice Pablo, yo recibí del Señor. Él no lo recibió de los apóstoles, porque él fue instruido directamente por el Señor. Dice, yo lo recibí del Señor, lo que os transmití, que el Señor Jesús, la noche en que era entregado, eso fue el Jueves Santo. Pablo, que entonces era Saulo, no conocía a Jesús. Pero mire, hoy está haciendo referencia al Jueves Santo que Jesús instituyó en la última cena, el sacramento de la Santa Eucaristía, el sacramento del sacerdocio y el sacramento del servicio del amor a lavar los pies a los apóstoles. Entonces dice la palabra que él, esa noche en que iba a ser entregado, estoy en el versículo 23, capítulo 11, 1 Corintios, tomó pan, que era pan, dando gracias, orando Jesús, dando gracias, lo partió. Eso que era pan, Jesús lo partió. Nos dice el versículo 24, y dijo, mucho cuidado, ojo, este es mi cuerpo. Ya no dice, este es un pan que parece mi cuerpo. 1 Corintios 11, 24. Pablo, hablando lo que Jesús le transmitió a él, dice, versículo 23 dice, tomó pan, pero ahora en el versículo 24, después de dar gracias a Dios, ¿qué dice? Lo partió y dijo, este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Y aquí está el sicarón, que se le conoce al memorial. Dice, haced esto en
en memoria mía. Versículo 25. Asimismo, tomó el cáliz, la copa, después de cenar, diciendo: esta es la copa de la nueva alianza. Había una antigua alianza, ¿se acuerdan? Moisés había hecho esa alianza con Dios y Moisés se la transmitió al pueblo, la sangre del cordero. Se necesitaba cordero, ahora Jesús es el cordero de Dios, dice Juan, que quita el pecado del mundo. Y Jesús nos está diciendo a través del apóstol Pablo que cómo sucede este momento de la Eucaristía. Dice Pablo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. En mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en memoria mía. Otra vez, sicarón, memorial, presencia. Memorial no es recuerdo, es presencia real en ese momento. Memorial, hacedlo en memoria mía, pues cada vez que comáis este pan y bebáis de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor. El hecho salvífico, no es que volvamos a matar a Jesús, no, eso sucedió de una vez y para siempre. Pero sí, el hecho salvífico de que con esa muerte Él nos salvó, lo volvemos a anunciar la muerte del Señor hasta que venga. La Eucaristía va a cesar el día que Jesús venga en su segunda venida triunfante, la parusía, la segunda venida de Cristo. Por tanto, ojo, muy importante este versículo 27, capítulo 11 de 1 Corintios, Pablo hablando de lo que ha recibido que Jesús le transmitió a él. Versículo 27, por tanto, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor. Miren que me encanta porque Pablo dice quien coma el pan, porque lo que comemos es pan y lo que bebemos es el vino que está en el cáliz cuando nos dan bajo las dos especies. Pero igual, como ese pan es mojado, ese pan lleva las dos presencias. No crean que si recibimos solo la hostia consagrada, entonces no estamos recibiendo la sangre. No, Cristo está total, hermanos. Pero bueno, eso es de otra enseñanza. Sigamos aquí en esto tan importante. Por tanto, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo. Miren, ya no dice del pan, pero antes dice, quien coma el pan y beba el cáliz del Señor indignamente, o sea, en pecado, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Mire, ya no dice será reo del pan y del cáliz del Señor. No, dice será reo, o sea, será condenado, porque no está reconociendo el cuerpo y la sangre del Señor presentes ahí en ese pan. Versículo 28. Por lo que la iglesia nos recomienda, la iglesia que es madre y como madre enseña, orienta, dirige y nos manda que para acercarnos al banquete eucarístico, si estoy en pecado mortal, pecado grave, debo de ir a confesarme antes, porque mire lo que dice Pablo que recibió del Señor. Dice versículo 28, y esto está en todas las Biblias. Examínese pues, o sea, haga un examen de conciencia antes de ir a comer de ese pan. Examínese pues cada cual, no dice en canastada, dice cada uno, cada cual, o sea, usted y yo. Y coma así el pan. Mire, es que me encanta. ¿Qué es lo que comemos? Pan. ¿Qué es lo que bebemos? El cáliz, es el vino.
Mire, pero va a ver lo que dice después. Ponga atención y lea conmigo. Por eso vengo a repetir y repetir. 1 Corintios 11, 23 en adelante y estamos en el versículo 28. Estamos hoy en el 29. Examínese pues cada cual y coma así el pan y beba del cáliz, pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo. ¿El cuerpo de quién? ¿De cuál cuerpo venimos hablando? Del cuerpo del Señor. Aquí nos lo ha dicho claro. Miren, el versículo 27, dice el versículo 27. Por tanto, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Y ahora nos dice en el versículo 28. Examínese pues cada cual y coma así el pan y beba el cáliz. Versículo 29. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, ¿verdad? Ya lo leímos antes. Ahora nos dice lo que pasa al que no discierne. Come y bebe su propia condena. Por eso hay entre vosotros, versículo 30, muchos enfermos y muchos achacosos y mueren no pocos. Palabra de Dios. Porque aquí está escrito. ¿Miren? Más claro no puede estar, mis queridos hermanos. Léalo usted, léalo despacito, váyalo analizando. Yo por cuestión de tiempo tengo que terminar. Ya no puedo seguir. Solamente le digo que para que enriquezca más lo que hemos leído, usted puede ir a los numerales del Catecismo de la Iglesia, numeral 1373 o 1373 y al numeral 1375, del numeral 1373 del Catecismo de la Iglesia Católica al numeral 1375, usted va a encontrar todo lo que la Iglesia nos enseña acerca del sacramento de la Eucaristía, sacramento de sacramentos, el culmen de nuestra fe. Ahí está y radica el culto por excelencia de todo católico. Ni una misa se compara a nada. Lo dije al revés. Ni un retiro, ni 1000 retiros se compara a tan solo una misa. Eso era lo que quería decir y lo estaba diciendo al revés. Ni 1000 retiros se pueden comparar al valor que tiene tan solo una Eucaristía, donde el Señor se hace presente en su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Que el Señor me lo bendiga. Nos quedamos aquí también para que ustedes se puedan enriquecer más de cómo era la antigua alianza, porque Pablo nos está hablando de la nueva alianza. Quiere decir que ha habido una antigua alianza. Usted puede ir a leer el libro de Éxodo, capítulo 12, versículos del 7 al 14. Ahí usted va a leer cómo era la antigua alianza, cómo era que se celebraba. Y ahora estamos en la nueva alianza. Pablo enseñándonos lo que recibió del Señor para que lo transmitiera. Hoy, 2020 años después, la Iglesia lo sigue transmitiendo a nosotros, pero con ese sícarón memorial. Ahí está Jesús presente hoy, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Que Dios me los bendiga y vamos a orar en unos minutos para finalizar. Oramos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este momento tan maravilloso que tú nos has permitido reflexionar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has venido a enriquecernos a través de lo que es la Eucaristía, tu presencia real de tu cuerpo, sangre, alma y divinidad. Te amamos por los que no te aman, te adoramos por los que no te adoran y esperamos y creemos por los que no creen y no esperan. Te pedimos, Señor, que aumentes nuestra fe en la presencia real tuya en el sacramento de la Eucaristía y que los que te recibimos lo hagamos dignamente
examinándonos cada cual nuestro interior y acudiendo al sacramento de la confesión cuando encontremos que no estamos en paz con nosotros mismos, contigo y con nuestro prójimo. Que antes de acercarnos al banquete de la Eucaristía, acudamos al sacramento de la confesión. En este momento, mi Señor, también oramos por los médicos, las enfermeras, todo el personal que trabaja en el área hospitalaria, de limpieza, anestesistas, los de terapia respiratoria y todo, Señor. Quizás se me puede quedar alguien, pero tú los conoces, mi Dios. Por todos ellos te pedimos, los que están trabajando directamente con estos pacientes de coronavirus, Señor, para que los protejas, les ayudes, y por todos los pacientes también, mi Señor, pon tu mano y que cese ya tanta muerte, tanto contagio de esta pandemia, para que podamos volver a nuestros lugares de trabajo, a la normalidad del diario vivir, y todo pueda volver, mi Señor, a la normalidad. Pero que sí, mi Señor, tú sigas siendo como lo has sido hoy, el principal en nuestras familias, y aquellos que se han acercado más no se alejen al volver a la realidad o a la normalidad de lo que antes hacían, mi Señor. Bendito seas y alabado seas. Mamita María, te agradecemos por este espacio de reflexión, de meditación, y te pedimos, Madre, que intercedas por todos nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, un feliz día y gracias por los minutos más que me han regalado en esta oportunidad, por la paciencia. Pero yo sé que este día, esta palabra ha sido muy enriquecedora para ustedes y para mí también, que todos debemos ser interpelados por la palabra de Dios. Nos vemos hasta el día de mañana y ten un bendecido día y que la paz del Señor sea contigo. Hasta mañana.